Sean todos muy bienvenidos, mis amados hermanos, al repaso día por día de la lección número 8 para el 23 de mayo del año 2020, titulada La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por la vida, por la salud, por tu presencia, por el perdón de nuestros pecados y por tu santa palabra. Ahora que vamos a estudiarla, te rogamos tu santa bendición, tu guía y tu sabiduría, que seas tú nuestro Maestro y que nosotros podamos ser verdaderos alumnos que escuchen tu palabra y hagan tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para memorizar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad, que trabaja en armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu, para crear el mundo y todo lo que en él hay, culminando su obra creadora con la humanidad. Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, al Mesías y el plan de la redención, el diluvio universal, el pacto, la dispersión de idiomas y pueblos, y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios. La naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer y tantas otras creencias fundamentales. El espíritu de profecía nos dice: el Dios vivo merece nuestro pensamiento, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador del mundo, como creador del hombre. Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Él no ignoró nuestra esencia cuando fuimos formados en secreto. Sus ojos vieron nuestro ser, aun siendo imperfectos, y en su libro fueron escritos todos nuestros miembros cuando, sin embargo, no existía ninguno de ellos. Él sopló en nuestra nariz el aliento de vida. La inspiración de Dios nos ha dado entendimiento. Matutina Alza tus ojos, página 276. Lección para el día domingo, 17 de mayo. En el principio. Vamos a leer Génesis 1:1. ¿Qué verdades profundas se revelan aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas. Palabras que son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí se responden con la primera frase de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las Escrituras en todo sentido,
y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto, en el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo, lo que quiere decir que Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana y en meses y años. Todo ello marcado por la relación del mundo con el sol y la luna. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que lo respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Vamos a leer este pasaje y también Hebreos capítulo 1 y versos 1 y 2. ¿Quién fue el agente de la creación? Pensemos en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Jesús hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús al principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina, si no creyeras en esto, ¿cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás? ¿Y por qué? Esto nos dice el espíritu de profecía. Solo mediante la ayuda de ese espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. La educación, página 134. Lección para el día lunes, 18 de mayo. Los días de la creación. En los últimos tiempos, viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación de Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurativos? Vamos a leer Génesis 1, 3 al 5 y Éxodo 20, 8 al 11. ¿Cómo se utiliza el término día en estos contextos? Génesis 1, 3 al 5 nos dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día
es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. La palabra hebrea yom, que significa día, se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. No hay nada en el relato de la creación del Génesis que indique algo diferente de un día literal como lo entendemos hoy. De hecho, algunos eruditos no creen que los días hayan sido literales. Así y todo, admiten que la intención del autor era representar los días de manera literal. Es interesante que Dios mismo designe este nombre para la primera unidad de tiempo. Yom, o día, se define con la frase «y fue la tarde y la mañana». El término se usa en singular, no en plural, lo que indica un solo día. Por lo tanto, los 7 días de la creación deben interpretarse como una unidad completa de tiempo, introducida por el número cardinal Ejad, que significa 1, seguido de los números ordinales, segundo, tercero y cuarto. Este patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el 7º día. No hay ninguna indicación en el uso de términos ni en la forma misma del relato de que debería haber intervalos entre estos días. Por cierto, los 7 días de la creación son 7 días como definimos los días en la actualidad. Además, la naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el 4º mandamiento con su propio dedo, indicando con esto que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. La creación relatada en Génesis no es la única creación en la Biblia. También está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15, 52. Sin embargo, si Dios puede hacer esto instantáneamente en la recreación, ¿por qué usaría miles de millones de años para la primera creación, como lo enseña la evolución teísta? Esto nos dice el espíritu de profecía. La suposición infiel, que pretende que los acontecimientos de la primera semana requirieron 7 periodos largos de duración indefinida, atenta directamente contra el fundamento del sábado, del 4º mandamiento. Hace oscuro e indefinido aquello que Dios hizo sumamente claro. Es la peor clase de infidelidad, porque para muchos que pretenden creer, el relato de la creación es infidelidad encubierta. Acusa a Dios con ordenarnos observar un día de 7 días literales en conmemoración de 7 períodos indefinidos, lo que es contrario a sus tratos con nosotros y es una impugnación de su sabiduría. Matutina, ser semejante a Jesús, página 149. Martes 19 de mayo. El sábado y la creación. Actualmente, el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo de las corporaciones globales. En el intento de modificación del calendario en muchos países europeos, que designa el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el 7º día, y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, que denomina al día de reposo del 7º día como el sábado judío, y exhorta al mundo
a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 1 al 3 y Éxodo 20, 8 al 11, Marcos 2:27 y Apocalipsis 14:7. La interpretación de la semana de la creación, cómo se vincula con el cuarto mandamiento y con el mensaje de los 3 ángeles. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Génesis 2:2. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Patriarcas y Profetas, página 28. Esta es la razón por la que Jesús puede decir: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque Él lo hizo o creó el sábado, como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El Génesis indica 3 cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó. Génesis 2:2, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, lo bendijo. Él bendijo el séptimo día. Génesis 2:3. En el relato de la creación, Dios bendijo a los animales. Génesis 1:22. Bendijo a Adán y a Eva. Génesis 1:28. Pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. En tercer lugar, Dios lo santificó. Génesis 2:3. Ningún otro día recibe estas 3 distinciones en la Biblia. No obstante, estas 3 acciones se repiten en el cuarto mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala a la creación como el fundamento del sábado. Éxodo 20, verso 11. En Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20:11, el mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador. Esta asociación directa con el sábado, ¿qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino
no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. J. N. Andrews, Historia del Sábado, capítulo 27. Es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser Él nuestro Creador siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. El conflicto de los siglos, página 433. Lección para el día miércoles, 20 de mayo. La creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar, que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado, y también la santidad del matrimonio y la familia según se define en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 18, 21 al 24. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio? Génesis 1, 26 al 28 nos dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el sexto día, Dios llega al punto culminante de la creación de la humanidad. Es fascinante que en Génesis 1:26 se utilice el plural para Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad en tres personas, en una relación de amor mutuo, ahora crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán declara: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre, y se una a su mujer, y sean una sola carne. Génesis 2:24. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, que a su vez se originan de su padre y de su madre, que también son un hombre y una mujer. Este concepto se aclara aún más en la indicación dada a los primeros padres de la tierra: y los bendijo Dios
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. En el quinto mandamiento, los hijos, es decir, los descendientes, deben honrar a su padre y a su madre. Éxodo 20:12. Esta interrelación no se puede establecer dentro de una alianza de dos personas del mismo sexo. Para que haya descendencia, para que la pareja pueda seguir fructificándose y multiplicándose, se necesita que sea un hombre y una mujer. Dos mujeres o dos hombres no podrán multiplicarse de manera natural. Vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 19, 3 al 6, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio? A la luz de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio. Mateo 19, 3 al 6 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El espíritu de profecía nos dice: al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado, pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 56 y 57. Lección para el día jueves, 21 de mayo. La creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de la historia de la salvación para la raza humana. Vamos a leer Génesis 1:31, Génesis 2:15 al 17 y Génesis 3:1 al 7. ¿Qué ocurrió en la creación perfecta de Dios? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Génesis 1:31. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Patriarcas y Profetas, página 28. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían. Génesis 2:15-17. La serpiente inició su discurso con un interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho. No moriréis. Génesis 3:4. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, ella le creyó. ¿Cómo confirma el apóstol Pablo la declaración de Dios en Génesis 2:15-17? Leamos Romanos 5:12, Romanos 6:23. ¿Qué relación guardan estas enseñanzas con la evolución teísta? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En las Escrituras, podemos ver que los autores bíblicos posteriores confirman las declaraciones bíblicas anteriores y brindan apreciaciones adicionales. En Romanos capítulo 5 hasta el capítulo 8, Pablo escribe sobre el pecado y la belleza de la salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, verso 12. Pero una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte, y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Por ende, la creación, la caída y la cruz de Cristo están inseparablemente vinculadas. El primer Adán está ligado al último Adán. Primera de Corintios 15, 45 y 47. Creer en la evolución darwiniana, aun si se mezcla con algún concepto de Dios en el proceso, destruye la base misma del cristianismo. El espíritu de profecía nos dice: el cielo es un lugar puro y santo, en donde no podrá entrar nadie que no se haya refinado, espiritualizado, limpiado y purificado. Tenemos que hacer una obra para nosotros mismos, y solamente seremos capaces de hacerla si obtenemos fuerza de Jesús. Deberíamos estudiar la Biblia con preferencia a cualquier otro libro. Deberíamos amarla y obedecerla como voz de Dios. Tenemos que ver y comprender sus restricciones y requerimientos. Harás y no harás, y percatarnos del verdadero significado de la palabra de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 301. Lección para el día viernes, 22 de mayo, para estudiar y meditar.
Hay un cúmulo de evidencias basadas en consideraciones comparativas, literarias, lingüísticas y otras, que converge en cada nivel y lleva a la única conclusión de que la designación Yom, palabra hebrea que significa día, de Génesis 1, significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor de Génesis 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas, es decir, la palabra Yom en hebreo. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269. Definitivamente, mis hermanos y mis hermanas, la revelación de Dios se recibe en fe y por fe. La ciencia no puede explicarla, porque la ciencia se basa en filtros humanos, en un razonamiento demasiado limitado, como el razonamiento del ser humano. La fe es superior al razonamiento, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios supera los límites de nuestra razón, de nuestro raciocinio, y por eso solamente los hombres y mujeres que acceden a la revelación de Dios por la fe pueden encontrar las respuestas. Los que quieren encontrar respuestas usando la ciencia, usando la razón, solo encontrarán respuestas a la medida de la razón humana. Respuestas limitadas. Respuestas cortas y estrechas. Que el Señor nos ayude a estudiar la Biblia no con nuestras capacidades intelectuales, sino a estudiar la Biblia con humildad, con sencillez de corazón, con mansedumbre, usando nuestras capacidades de raciocinio que el Señor nos dio solo hasta donde Él nos diga que debemos usarlas. Pero donde llega nuestro límite y comienza la fe, entonces rendir nuestro intelecto ante la revelación de Dios y por fe acceder a sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas. El mundo se está desmoronando de muchas maneras, pero tu palabra permanece firme. Y todos aquellos que acuden a tu presencia y acuden a tu palabra pueden tener una firmeza, un ancla, un fundamento seguro y constante que les permite levantar sus ojos al cielo y tener completa paz, sabiendo que aunque la tierra se acabe, sabiendo que aunque los montes se muevan y los collados se estremezcan, los hijos de Dios son como el monte de Sión, que no puede ser conmovido porque están en Cristo Jesús. Clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por aquellos que se han quedado sin trabajo, para que tú, Señor, les proveas la salud, la oportunidad y los milagros que necesitan para ver tu gloria y para saber que tú no les vas a faltar nunca, y que joven fuimos y que hemos envejecido, pero nunca hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ayúdanos a confiar en tu promesa. Ayúdanos a creer que todo va a estar bien si estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu palabra, a no movernos, a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, ni por los temores, ni por las circunstancias, sino a estar seguros en que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Confiamos en ti, Señor. En tus manos ponemos a nuestros hijos e hijas, para que los guardes del mal, para que los rescates si están perdidos,
y para que instituyas en sus corazones tu santo reino. Gracias por sanar a los enfermos de tu pueblo según tu santa voluntad. Gracias por alimentarnos con el poder de tu palabra. Y gracias, Señor, por ayudarnos a predicar que tú vienes pronto y ayudarnos a ser instrumentos eficaces en tus manos para atraer a muchas personas a los pies de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén, Señor.